Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenido una vez más a su programa Visión Económica a las 18 horas. Don Leo Valverde y un servidor, Alejandro Noel, con una forma diferente de decir y hacer noticias. Tenemos hoy un programa. Vamos a darle la bienvenida a don Leo. Don Leo. Gracias, don Alejandro. Buenas tardes, amables televidentes. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo está todo? Bueno, estamos a la víspera de un cambio gubernamental. Sí, así es. Yo creo y considero que no hay plazo que no se cumpla, ¿verdad? Seguro que sí, así es. Entonces, así estamos, así está la población, así están los diversos sectores. A la expectativa están los políticos, los empresarios, la ciudadanía. Hay una gran expectativa con respecto a la asunción del nuevo gobierno que encabeza el licenciado Luis Abinader. Entonces, esta etapa previa, Alejandro, de las designaciones que ha hecho el presidente electo, pues obviamente que ha creado mucha expectativa. Y lo que debemos esperar es que esa expectativa que se ha generado con las designaciones, entonces se lleve a la práctica, ¿verdad? Y de entrada no hay por qué dudarlo. Es decir, tendría uno que esperar para entonces poder decir cómo van los acontecimientos, pero yo en particular quiero sumarme a la gente que está optimista, que cree que van a hacer cosas muy interesantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso también, estar a la expectativa de que el cambio va a significar una mejoría para la población dominicana. Bueno, en ese mismo sentido, amigos televidentes, lo que vamos a hacer es una panorámica de cómo está el ambiente político y el ambiente gubernamental y las decisiones de muchas de estas personas en decisiones que se tienen que estar tomando hasta el 16 de agosto y se le ha dado de lado, como es el caso de FASE. FASE tocaba el viernes pasado. Sin embargo, hoy viernes todavía no han depositado en FASE los recursos. Eso es un problema que va a encarar inmediatamente el nuevo gobierno. Y yo creo que nuestro país no necesita este tipo de acciones, que no son acciones que dependen de mucho papeleo. Es darle, amigos televidentes, a una tecla en una computadora, así de como estoy haciendo yo. Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que ponerle caso. Y al mismo tiempo, en la parte de la toma de posesión, la decisión de Danilo Medina de no llegar a traspasar el mando, y entonces todas esas cosas que nosotros debemos completar aquí. Don Leo, ¿qué le parece de esta parte? Bueno, le agrego esos dos comentarios para yo opinar sobre ello, el asunto de la pandemia. Primero que FASE, primero que todo está que todavía la preocupación de que no ha habido una disminución, incluso el número de fallecidos es muy significativo con respecto a días anteriores. Entonces, eso genera preocupación. En la cantidad de infectados que se están registrando, el monto total, la cantidad de pruebas. Entonces, yo siempre he dicho, y tú también, que la prioridad de la República Dominicana es un asunto sanitario, es un asunto de cómo enfrentar la pandemia. Y entonces uno entiende que la política es una actividad muy apasionante, es una actividad de muchos intereses, de mucha postura que algunas veces uno no entiende, la gente no entiende, pero la política no es el arte de lo justo, y lo dijo un pensador que yo lo tengo en la lista de los perversos en la República Dominicana, que la política es el arte de la conveniencia, ¿verdad? Y yo no asumo esa lógica de que es verdad que la política es el arte de la conveniencia, pero de todas maneras sí es cierto que crea una serie de matices y de intereses, incluso en medio de una pandemia como esta, que debiera haber un enfoque nacional, un enfoque país, un enfoque público sobre el soberano pueblo para ver cómo le resolvemos este problema
de la pandemia. El segundo aspecto no tiene que ver con traspaso de mando, que es un programa que se ha definido y que se estableció un plazo hasta donde el mismo va a continuar. Hasta ahora el gobierno no ha mostrado escasez de recursos, ¿verdad? No se ha determinado que no hay recursos, sino al revés. Lo que ha estado haciendo el Banco Central, lo que ha estado haciendo Hacienda y lo que han estado haciendo varios ministerios muy activos es que ciertamente hay recursos. Y si bien habría que hacer un presupuesto complementario, ¿verdad? Para terminar el año fiscal, dada la realidad que tiene el país, no menos cierto es que no ha hecho falta recursos. Y los 40.000 millones de pesos que se pasaron de la AFP para Hacienda, ¿verdad? Eso también es un paliativo, que ese dinero como que debiera explicarse para que la gente entienda en qué se va a utilizar. Yo creo entonces que esa tardanza en el desembolso del apoyo de FASE, que no resuelve el problema, pero sí hace un paliativo a lo que es la carga de la nómina de los empresarios y por otra parte, que los trabajadores reciban su sueldo. Hay muchos empresarios que ya pagaron y lo que están esperando entonces es que le depositen la parte de FASE porque usaron los recursos propios de la empresa para cumplir con ese compromiso, que es un compromiso público respecto al sector empresarial y al sector laboral. El otro tema, eso yo te lo dejo a ti, que eres el analista político del programa, porque yo soy el analista económico, ¿verdad? Sí es cierto que ha generado controversia la decisión del presidente Danilo Medina de no ir a la juramentación del presidente en la Asamblea Nacional, pero sí ha dicho que le va a entregar la banda presidencial en la oficina de la presidencia del Senado de la República y el protocolo está establecido de cuáles son las personas que acompañarían tanto al presidente electo Luis Abinader como al presidente Danilo Medina para ponerle la cinta esta que es emblemática del símbolo del poder presidencial en la República Dominicana. Yo no voy a meterme en las especulaciones respecto a por qué el presidente Medina decidió no escuchar el discurso de Luis Abinader, porque si fuera yo asistiera, gallardamente asistiera. Y un ¿Ustedes presidente recuerdan cuando Antonio Guzmán cogió el poder, que este señor cogió y ¿cómo se llama? Joaquín Balaguer, ¿sí? Cogió y estoicamente todo lo que le dijo Antonio Guzmán lo soportó y no movió ni siquiera un dedo. Y lo guardó también para su canasta de revanchismo y de retaliación política que aplicaba el presidente Balaguer. Cuando él se puso vestido de negro, el mismo Joaquín Balaguer, tumbando los protocolos de que tenía que ser vestido de blanco, porque sí, dijo que la democracia iba a morir. Han pasado mucha agua por debajo de los puentes y muchas olas del mar han traído los vientos, ¿verdad? Por tanto, el contexto es totalmente diferente, porque Antonio Guzmán pasaba de una dictadura ilustrada, de una semidictadura, a un proceso de democratización. Pero en este caso, Luis Abinader asume la presidencia de la República en un contexto de que si bien la democracia dominicana es restringida, y eso lo reconocemos, porque no es una democracia participativa, sino una democracia restringida, es un sistema democrático. Y las condiciones están dadas para que no haya ninguna dificultad. Yo no tengo ningún problema porque nadie es tacita de oro para esperar gobernar un país, hacer lo que su lógica le decía que debía hacer y entonces esperar que nadie le critique o que nadie le diga nada, ¿verdad? Y es parte de la responsabilidad de un político. Pero yo te digo que no me voy a meter mucho en eso porque ahí intervienen una serie de variables de carácter interno y externo en la política dominicana, ¿verdad? Que llevaron al presidente Medina a establecer una estrategia. Eso es una señal, por supuesto, también de todos los rumores, de todas las especulaciones, de gente que quiere
llevar gente a los tribunales y a la justicia sin que todavía se le pruebe los actos delictivos que ha cometido, porque yo pienso que lo primero que hay que hacer es determinar quién metió la mano, ¿verdad? ¿Dónde están las pruebas? Metió la mano, y quien metió la mano que lamentablemente. la pague. Eso no hay de otra. Y se haría un gran favor el presidente Abinader, pero que esto no depende del presidente de la República, esto depende del sistema judicial, ¿verdad? Y de la fortaleza del sistema de justicia y del sistema democrático de la República Dominicana, de establecer el régimen de consecuencia. El presidente lo único que puede hacer es como apoyar, darle el visto bueno, un espaldarazo a esto, pero no depende de un hombre, por supuesto, que se cambien las reglas del juego respecto a las violaciones de las leyes en la República Dominicana y al régimen de consecuencias que eso implica. Tú y yo no somos abogados, pero somos ciudadanos, somos padres de familia, somos opinadores públicos no autorizados, y entonces eso nos da la posibilidad de que uno fije posición sobre el tema que se está debatiendo, ¿no? Porque nosotros, si bien hacemos un programa distinto, que no estamos atacando a nadie ni llevando una agenda mediática que se le establecen a todo el mundo, la agenda de nosotros es de nosotros, la establecemos nosotros. ¿Qué es lo que vamos a decir? A ti nadie te manda a decir qué es lo que tú tienes que decir, ni a mí tampoco. Así que yo asumo la responsabilidad de mis opiniones y respeto la tuya, y tú asumes la responsabilidad de las opiniones que tú emites en nuestro espacio. Y respeto la de los otros. Siempre. Obviamente que el que quiere que le respeten, lo primero que tiene que hacer es respetar. Tú no puedes esperar que te van a respetar si tú estás irrespetando, por supuesto. Esa es la opinión mía sobre esos dos temas que tú siempre, con tu especie de morbo político gracioso, introduces esos temas sabiendo que son unos temas bastante controversiales, pero que nosotros no le tenemos miedo ni lo evadimos. No, un tema, usted sabe que cuando tomó posesión aquí, Antonio Guzmán, vino a la República Dominicana un general de 4 estrellas por el problema de que se pasaba de una semidictadura a un gobierno democrático. Entonces, los Estados Unidos mandó a Mike Pompeo. O sea, el señor Pompeo es el secretario de Estado, tercero en la alineación de poder en los Estados Unidos. Pero que en términos geopolíticos es el segundo. Es el segundo en términos geopolíticos, porque la sucesión es que después del vicepresidente, el secretario de Estado es el que toma las decisiones allá si desaparecieran los otros dos, por lo menos hasta que se restablezca el orden. Y entonces, este señor vino, tengo entendido, no se ha filtrado, pero supuestamente tiene 2 días aquí en la República Dominicana. Bueno, y entonces hay 2 versiones, Alejandro. Algunas versiones dicen que llegaría mañana temprano y que llegaría directamente al Parlamento de la República Dominicana. Eso se dice que no ha llegado. Si llegó o no llegó no tiene trascendencia. Lo que tiene trascendencia es dos cositas, Alejandro. La primera, que no es para cualquier caso que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia desde la presidencia de la República. Pero Leo, vamos a darle una especial atención porque tenemos que ir a unos mensajes comerciales, porque eso amerita una pausa para que nosotros podamos explicar qué significa políticamente que Mike Pompeo esté en la República Dominicana. Listo, don Alejandro, vámonos a la pausa.